La presión es una propiedad muy importante para el estudio de la hidrostática. Nos permite determinar las fuerzas que producen los líquidos sobre las estructuras que los soportan o contienen. Presas, depósitos, compuertas, superficies sumergidas, tuberías. Permite establecer hasta qué profundidades el hombre y organismos vivientes podrían soportar el efecto de la presión sin que sean afectados en su supervivencia. Su conocimiento ha permitido un gran avance en la ingeniería y ciencias afines. La presión se define como un esfuerzo, expresada como la relación de una fuerza por unidad de área. Es decir, si tenemos un elemento de área, delta A, sobre la que actúa un elemento de fuerza superficial, delta F, por definición, el límite de esa relación cuando delta A tiende a cero es la diferencial de la fuerza sobre el diferencial de área. Cuando la fuerza actúa uniformemente distribuida sobre una superficie, tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Y sus unidades son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Cuanto mayor sea el área sobre la que actúa la fuerza, menor será la presión, mientras que la presión aumenta proporcionalmente a la fuerza. En un punto de un líquido en reposo existe la misma presión en todas las direcciones. Para demostrar esta propiedad se considera un cuerpo libre de pequeño volumen en forma de cuña en la figura 2.1, donde el líquido está en reposo. Por lo tanto, el esfuerzo cortante es nulo. Las únicas fuerzas que actúan sobre el líquido son normales en cada cara de la cuña. La otra fuerza es debida a la atracción de la gravedad, que actúa en la dirección negativa del eje Y. ¿Ya? Vamos a ver la figura. Acá, fíjense, es una cuñita, ¿no?, que tiene sus dimensiones: diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, esas tres en correspondencia con los ejes coordenados, y tengo acá una línea inclinada que es diferencial de S. Bueno, esta cuñita tiene un ángulo θ. Los valores de la presión sobre las tres superficies son P1, P2 y P3 en la dirección del eje Z. Las fuerzas son iguales y opuestas, por lo tanto se anula. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener en esta cara dy dx, vamos a tener la presión 2 en forma perpendicular. ¿Ya? En la cara dx dz, o sea, por aquí abajo, vamos a tener la presión 1 en forma perpendicular. Y en la cara dx, dz, vamos a tener esta fuerza, esta presión P3 en forma perpendicular también. Por eso está inclinadita. Solo esas tres, ¿no? Y aparte hay que considerar la gravedad, ¿no?, en el eje Y, pero en sentido negativo. En la cara dy y dx hay una fuerza. En la cara dy y dx hay una fuerza, en esta cara. Y por el otro lado también hay una fuerza, ¿no?, dy y dx, en la cara dy y dx también hay otra fuerza. Pero como son iguales en magnitud y de sentido opuesto, se anula. De modo que tenemos
estas magnitudes que están acá en la figura. Bien, vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? Vamos a tratar de hacer un poquito más chiquita la figura para que nos sirva, ¿ya? Entonces, en el eje X tenemos la presión 2, perdón, la fuerza 2, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? A la presión 2 por el área. ¿Sí? ¿Qué área? dz por dy. Esa es la presión, la fuerza 2. Acá vamos a tener una fuerza 3. Acá vamos a tener una fuerza 3. Aquí vamos a tener una fuerza 3 en el eje X, que va a ser la componente horizontal de la fuerza 3. ¿A qué va a ser igual esa componente? Va a ser igual a P3, ¿sí? Por el seno de tita, y eso está actuando en la cara ds, dz, en esa cara. No tenemos más fuerzas horizontales, ¿sí? No tenemos más fuerzas horizontales. ¿Qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos, vamos a ver más arribita acá está, ¿no? En el eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? La fuerza 1, que va a ser igual a la presión 1 por la cara en la que actúa la fuerza, dx dz. Vamos a tener la componente vertical de la fuerza 3 negativa, ¿sí? Entonces, P3 por la presión 3 por el coseno de tita, ¿sí? Que actúa en la cara dz ds, ¿no? dz ds. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? La gravedad. ¿Ya? La gravedad. La acción de la gravedad va a estar en este caso representada por el peso de ese cuerpo libre de pequeño volumen, ¿no? O sea, por esa cuñita. ¿A qué es igual el peso? Acá no está desarrollado, ¿no? Nosotros lo vamos a desarrollar. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad, ¿no? ¿A qué también es igual al peso? Peso específico por volumen. ¿A qué va a ser igual el volumen? El volumen, si esta cuña fuera un rectángulo, ¿no? No sería una cuña, sino un rectángulo entero. Sería dx de y de z, ¿sí? Dx de y de z. Entonces, vamos a poner acá el peso, que está actuando en sentido negativo, ¿sí? Acá se han equivocado, le han puesto densidad, pero es peso específico por dx por dy por dz, ¿sí? ¿Por qué es un medio? Porque tengo la mitad del rectángulo que habíamos considerado acá. Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué es lo que ocurre en esta primera ecuación? ds por seno de tita es igual a dy, ¿sí? Entonces, esto para mí es dy. Tengo dz y dz, ¿sí? Entonces, puedo anular, ¿no? dy dz, esto se anula y esto se anula. ¿Qué me queda? Que la presión 2 es igual a la presión 3. En el eje Y, ¿qué es lo que tengo?
La densidad, sigma es la densidad del fluido, dice, ¿no? Entonces, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Densidad por la gravedad. Si ds es igual a coseno, si dx es igual a ds por coseno de tita, ¿no? Esto es dx dx por dz, aquí tengo dx con dz, se me va a anular, ¿sí? Y aquí se me va a anular dx y dz, me queda dy, sabiendo que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Y me queda que P1 menos P3 es igual a, menos un medio de la densidad por la gravedad por dy es igual a 0. Este término es infinitesimal respecto a los dos primeros. Es tan chiquitito que prácticamente no se lo considera. De modo que la presión 1 va a ser igual a la presión 3 y la presión 3 es igual a la presión 2. Entonces puedo escribir esto. Y así demostramos que en un punto de un líquido en reposo existe la misma presión en todas las direcciones. Entonces, si nosotros nos imaginamos una gotita de agua, esa gotita de agua va a tener la presión de la gotita que está por encima, la presión de la gotita que está a la izquierda, la presión de la gotita de la derecha, de la que está debajo, ¿sí? De la que está en este lugarcito, la que está de frente, de todo lado. Todas estas presiones que soporta esa gotita de agua, para nosotros el cuerpo más pequeño de agua es una gotita, ¿no? Del tamaño que ustedes quieran. Entonces, esa gotita va a soportar presiones en todos los sentidos y de la misma magnitud. Principio de Pascal. El principio de Pascal, basado en el concepto anterior, indica toda presión que de algún modo se ejerza en un punto de un líquido, ésta se transmite íntegramente en todo sentido. Eso lo conocemos desde Física 2, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la primera ecuación fundamental de la hidrostática. Considerando a la presión en función de las coordenadas x, y, z, y que también depende de la naturaleza del líquido, entonces aquí le han puesto R, ¿no? Le han puesto R, pero es la densidad. La densidad. Bueno, en forma simbólica podemos expresarlo como sigue. La presión es una función, ¿no?, de las coordenadas x, y, z y de la naturaleza del líquido. ¿Qué es lo que podemos escribir? ¿Qué es lo que podemos escribir acerca de las presiones que actúan en un elemento como se muestra en la figura? Dice, consideremos un cuerpo libre, pequeño, de volumen prismático, de líquido, con aristas paralelas a los ejes coordenados. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, este es nuestro cuerpito. Tiene, obviamente, en función de las coordenadas, ¿no?, tiene un lado de x, un lado de z y una altura de y. Vamos a hacer un análisis de lo que ocurre cuando se ejerce presión, en el cuerpo. Solamente en el eje en el eje X, ¿sí? Solamente en el eje X. En el eje Y se repite y en el eje Z también se repite. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos nosotros acá? Nosotros acá tenemos una presión en el eje X, ¿sí? Una presión en el eje X. En el otro lado, también hay una presión del eje X, ¿sí? Hay una presión del eje X. Pero al mismo tiempo, va a haber acá un esfuerzo de deformación, producto de la presión de este elemento, de la presión ¿no? por este lado y por este otro lado. Entonces, a toda esta presión la llamamos P'X. ¿Ya? Esto es deformación. Eso va a ocurrir en el eje Y, eso ocurre en el eje Z, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las fuerzas que van a actuar. En el caso de Px, actúa en la cara de Z de X, ¿no? En esta cara. Y esta fuerza actúa en esta cara de acá. Que también es de diferencial de Y por diferencial de Z. Diferencial de Y por diferencial de Z. Entonces, si hacemos nosotros una suma de fuerzas, vamos a tener lo siguiente. Dice, sean X, Y y Z mayúscula las componentes de las fuerzas exteriores por unidad de masa. Y si planteamos una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, a ver, vamos a ir un poquito acá. Vamos a hacer más chiquito para que veamos qué estamos haciendo. Vamos a tener acá la fuerza en esta dirección, o sea, Px por dy por dz. ¿Sí? Px por dy por dz. Esta es la fuerza. Recuerden que la presión es... Recuerden que la presión es igual a fuerza sobre área. Sobre el área. ¿No? Si yo despejo la fuerza, voy a tener presión por área. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Presión por área. ¿Qué es lo que tengo aquí? Presión por área. ¿Sí? Entonces voy a tener estas dos fuerzas. Entonces esta es la fuerza positiva, y tengo esta otra fuerza negativa, ¿no? Que es igual a P'X por dy por dz. ¿Pero a qué es igual P'X? Es igual a la presión ejercida en el eje X más este esfuerzo de deformación. Eso es lo que anoto acá. ¿Sí? Esa presión actúa en el eje dy de z. Entonces actúa en el eje, en el área dy de z. Listo. Ahora, el peso. Componente de las fuerzas exteriores por unidad de masa. Vamos a tener una fuerza exterior por unidad de masa, ¿no? Por unidad de masa que va a ser igual a la densidad, o sea, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Para demostrar que las presiones son iguales. Densidad, ¿sí? Por volumen, en este caso en el eje X, que va a ser la componente, ¿no? La componente en el eje X de la fuerza exterior por unidad de masa. Eso va a ocurrir en el eje Y, en el eje Z y obviamente, como lo hemos visto, en el eje X. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo que esto se anula con esto, porque esto es negativo. Si esto lo multiplico por esto, tengo la misma expresión.
¿no? Se anula. ¿Qué es lo que tengo aquí? dy de z. dy de z también se anula. dy de z se anula, ¿no? Con la dy de z que me queda de este elemento. Entonces, ese esfuerzo de deformación en el eje X no es más que la componente en el eje X de la fuerza exterior por unidad de masa multiplicado por la densidad y obviamente en dirección del eje X. Lo mismo vamos a tener en el eje Y. Fíjense la similitud de las ecuaciones. Y lo mismo vamos a tener en el eje Z. Bueno, entonces, esa deformación no está solamente en una dirección, está en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar estas ecuaciones, ¿no? Cada una representa una diferencia parcial de la presión. Entonces, si la sumamos, tenemos la presión total. Entonces, la derivada parcial de la presión respecto de X más la derivada parcial de la presión respecto de Y más la derivada parcial de la presión respecto de Z son esta y esta y esta. Eso aquí va a ser igual. Fíjense, ¿no? Eso va a ser igual a la suma de las fuerzas exteriores en cada dirección. O sea, a la fuerza total, ¿sí?, por unidad de masa. La suma de estas diferenciales derivadas parciales, como dice acá, me va a dar la presión total. Entonces aquí tengo la presión total. La presión total va a ser igual a la densidad por X de X, Y de Y y Z de Z, mayúsculas. Y cada una de ellas, como hemos dicho acá, son las componentes de las fuerzas exteriores por unidad de masa. ¿Ya? Esta es la primera ecuación fundamental de la hidrostática. Hemos definido esta ecuación, o hemos encontrado la ecuación para utilizarla más adelante en varias cosas. Vamos a empezar por las superficies de nivel. ¿Sí? Vamos a empezar por las superficies de nivel. Dice, en el segundo término de la ecuación 2,3, aquí hay un errorcito, debería decir 2,4, o sea, vamos a hablar de esta. La expresión entre paréntesis representa el trabajo de las fuerzas exteriores por unidad de masa para un desplazamiento de X, de Y, de Z. Las superficies de nivel o superficies isóbaras o superficies equipotenciales corresponden a la siguiente ecuación. O sea, esto es igual a 0. Por condición debe cumplirse que la presión sea igual en todos sus puntos. ¿Sí? Esto quiere decir que la presión es igual en todos sus puntos. ¿Sí? En todos sus puntos. ¿En todos sus puntos de qué? ¿En todos sus puntos de qué? En todos sus puntos de una superficie de nivel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si yo estoy acá en la planta baja de mi casa, estoy en una superficie de nivel, ¿no? En un solo nivel, entonces acá yo voy a soportar una presión. Ahorita estoy en mi escritorio, soporto una presión. Pero si me voy a mi comedor, que está al mismo nivel, voy a soportar la misma presión. Si me voy a la cocina, que también está en el mismo nivel, voy a soportar la misma presión. Y si me voy al living, al baño de la planta baja, entonces voy a soportar la misma presión. ¿Por qué? Porque estoy en un solo nivel. ¿Ya? Estoy en un solo nivel. Por eso dice acá, superficies isóbaras, superficies equipotenciales.
¿sí? Eso de iso quiere decir lo mismo. Equi también, equivalente. Entonces tienen el mismo valor de presión esas superficies. En mi caso, en el ejemplo que les pongo, es la planta baja de mi casa. Pero si me subo al siguiente piso, no voy a tener o no voy a, bueno, no voy a soportar la misma presión que tenía en la planta baja. Y si me subo al techo, tampoco voy a tener la misma presión que en la planta baja o en la primera planta, porque las superficies son distintas, ¿sí? Son distintas. Son como las curvas de nivel. Cada curva de nivel tiene su valor. La de más arriba tiene más valor, la de más abajo menor valor que la anterior. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso dice que por condición debe cumplirse que la presión sea igual en todos sus puntos. Además, el fluido tiene una densidad. Entonces, no va a haber diferencial de la presión, no va a haber diferencia de presión. ¿Por qué? Porque la presión es constante. Entonces, resulta que las superficies de nivel son superficies de igual presión. Si integramos esta ecuación 2.4, tenemos que todo esto, o si quieren esta de acá, que es lo mismo, ¿no? Si integramos esta ecuación, ¿qué va a ocurrir? Que esto va a ser una constante, ¿sí? Esta es una ecuación que representa un plano. Entonces, mis superficies de nivel de presión son planos. Entonces, ya sabemos que en un mismo nivel las presiones son iguales. ¿Cómo determinamos la presión en un punto de un líquido en equilibrio? Aquí tenemos dos figuritas, vamos a ir analizándolas una por una. Dice, la presión en un punto de un líquido en equilibrio. Consideremos un sistema de ejes X y Y, tal como en la figura 2.3. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. El eje Z normal al plano de papeles. Aquí estaría mi eje Z, ¿no? Mi eje Z saldría hacia mi cara, hacia mi cara. Escribimos la primera ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que X y Z son los esfuerzos que se realizan o el trabajo para que se mueva una porción de agua. Vamos a hallar esos esfuerzos. Vamos a hallar X, Y y Z. ¿Ya? Bien. Aparte de esos esfuerzos que hay cuando el trabajo que existe cuando yo quiero mover el líquido a otro, del líquido de un punto a otro, ¿qué es lo que yo tengo también? Tengo la gravedad. No nos podemos olvidar, ¿sí? En ese sentido está mi gravedad, ¿no? En dirección al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? X. Aquí está mi esfuerzo X. X, ¿a qué va a ser igual? A la gravedad por el coseno de tita, por el ángulo que la separa, tita. ¿Cuánto vale tita? 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Entonces, no tengo este esfuerzo en el eje X. En todo caso, trabajo. ¿Ya? Bien. ¿Dónde está Y? ¿Dónde está Y? Vamos a ver Y. ¿Dónde está el trabajo en dirección del eje Y? Ahí está. ¿A qué va a ser igual Y? A la gravedad por el ángulo que la separa. ¿Qué ángulo la separa? El ángulo beta. ¿Cuánto vale beta? 0 grados, ¿no? Porque están en la misma dirección. 0 grados.
Coseno de 0 grados, 1. 1 por gravedad, gravedad. Ya tenemos un valor del trabajo en Y. ¿Y dónde está dónde está Z? Z está aquí, ¿no? Está saliendo hacia mi cara. ¿A qué va a ser igual Z? Va a ser igual a la gravedad por el ángulo sigma que la separa, por el coseno del ángulo sigma que la separa. ¿Cuánto vale el ángulo sigma que nos separa? Entre el eje Y y el eje Z que sale hacia mi cara hay 90 grados. Coseno de 90 grados, 0, entonces no tengo trabajo en el eje Z. ¿Sí? Entonces no tengo esto y tampoco tengo esto. Mi diferencial de presión va a ser igual a la densidad por Y por dy. ¿Sí? Densidad por Y por dy. ¿Qué es Y? La gravedad. La gravedad. Entonces, la diferencial de presión no es nada más que la densidad por la gravedad por diferencial de Y. ¿A qué es igual la densidad por la gravedad? Al peso específico. Entonces, mi diferencial de presión va a ser igual al peso específico por diferencial de Y. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar la presión en un punto de un líquido en equilibrio? Queremos determinar acá en la presión en este punto, en el punto P. Ese punto P está a una profundidad Y, ¿sí? Está a una profundidad Y. Antes de este punto P, decimos que tenemos una presión inicial. Una presión inicial. Esa presión inicial está a una profundidad Y sub 0 y la separa del punto P una distancia h o profundidad h, como ustedes quieran. Entonces vamos a integrar entre dos puntos esta ecuación de acá. ¿Entre qué puntos? Entre P sub 0 inicial y un punto P cualquiera final. Integramos esto, ¿no? Esta ecuación, y tenemos P menos P0 va a ser igual a peso específico, es constante fuera de la integral, Y menos Y sub 0. Y menos Y sub 0. Y menos Y sub 0, ¿a qué es igual? Y menos Y sub 0 es igual a H, ¿no? Ahí está. Entonces, la presión menos la presión inicial es igual al peso específico por una profundidad H. Si yo mando al otro miembro la presión inicial, tengo esta ecuación. ¿Ah? De esa forma es que yo puedo encontrar la presión en un punto, en un líquido en equilibrio. ¿Por qué decimos que está en equilibrio? Porque el líquido ese no se mueve, ¿no? Ese líquido puede ser un líquido, agua en una presa, en un tanque, en un depósito, etc. De ahí es que sale la presión, la segunda ley fundamental de la hidrostática. Esta segunda ley fundamental de la hidrostática relaciona la presión atmosférica con la presión manométrica o relativa. Y para ello, dice, supongamos la figura 2.3, haciendo coincidir el eje de las X con la superficie libre del líquido y P sub A, presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en esta figura 2.3b? Este eje X, ¿sí? Lo hemos bajado aquí. Ahí. Ahí está ahora X. ¿Ya? Aquí. Este lugar viene a ser la superficie. Y si es la superficie, ¿qué presión tenemos en este lugar? La presión atmosférica. ¿No? P sub 0, el P sub 0 que considerábamos acá, ahora es la presión atmosférica. Entonces, esta ecuación 2.7 yo la puedo escribir de esta forma.
La fórmula indica que la presión absoluta en un punto, vayan ya empezando a diferenciar lo que es la presión absoluta, la atmosférica, la manométrica, la relativa, etcétera, etcétera. Esta ecuación dice que la presión absoluta en un punto de un líquido es igual a la presión atmosférica más el peso específico del líquido multiplicado por su profundidad. Segunda ley fundamental de la hidrostática. En muchas estructuras que soportan líquidos, la presión atmosférica actúa tanto sobre la estructura como en el líquido. Resulta que ésta se anula y la fórmula se reduce solamente a esta. Fórmula que determina la presión relativa. Ajá, entonces, peso específico por profundidad o altura, ¿no? Como quieran llamarle, había sido la presión relativa. De modo que la presión absoluta P es igual a la presión atmosférica P sub A, ¿sí? Más la presión relativa, peso específico por profundidad. Diferencia de presiones. La ecuación 2,6 dice, de la ecuación 2.6 se deduce la diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en un líquido, considerando que en el punto 1 tenemos la presión P sub 1 a una profundidad y sub 1, y en el punto 2 una presión P sub 2 a una profundidad y sub 2, ¿no? Y se le expresa de esta forma. ¿De dónde sale la ecuación 2.10? Sale de acá, ¿no? De esta parte de acá. Ya está integrada. Si se fijan, es lo mismo. La misma ecuación nos permite encontrar la diferencia de presiones entre dos puntos. En este caso, entre 2 y 1. Altura de presión. Esto es muy importante para los ingenieros civiles. La altura de presión representa la altura de una columna de líquido para una presión dada. ¿Cómo es eso? Dice, despejando de la fórmula 2,9, o sea, destita de acá, yo despejo la altura, ¿sí? Y tengo presión sobre peso específico. Presión sobre peso específico. Esta expresión es muy útil para las unidades de presión. Facilita la solución de problemas, como se verá más adelante. ¿Ya? Entonces, esta altura H representa, dice, la altura de una columna de líquido para una presión dada. ¿Qué presión dada? Esta presión dada. ¿Qué líquido? Este líquido. ¿Ya? Esta altura de presión que se usa mucho en hidráulica representa la presión que se tiene en cierto punto de líquido que se está manejando, en nuestro caso agua, ¿no? Y esa altura del líquido está muy ligada a la presión. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo estoy construyendo una casa, un edificio, lo que ustedes quieran, yo necesito hacer la conexión de agua. ¿No ven? Necesito hacer la conexión de agua. Entonces, si mi casa es de 2 pisos, de 3 pisos, imagínense ustedes una casa de 2 pisos nomás. Voy a a COSALT, y les digo, señores de COSALT, necesito saber cuál es la presión de servicio en la calle Tantos, a tal altura. Ellos no me van a decir, que les digo, a ver, 1200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? No me van a decir, o 100.000 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados.
no se maneja esas unidades en la situación esa. El técnico de COSALT me va a decir 7 metros columna de agua. Eso me va a decir. Entonces, como yo soy ingeniero, yo me doy cuenta qué significa eso. 7 metros columna de agua. Eso quiere decir que por ahí, cuando yo hago una conexión, la altura máxima a la que va a llevar el agua va a ser 7 metros de altura, ¿no? Si yo le hago un hueco a la cañería, ¿no? Agarro, le meto con un cincel un hueco, el agua va a salir como chisguete hacia arriba. ¿Cuántos metros va a alcanzar? 7 metros. Entonces yo voy a saber cómo voy a estructurar mi sistema de agua potable, ¿no? Entonces digo, bueno, para la planta baja no hay problema, el agua de sobra. Para la planta alta, mi planta baja 3 metros de altura, 1 metro mi lavamanos, mi inodoro, todo eso, son 4 metros, bárbaro, llega. Para mi ducha, 5 metros, le pongamos 5 metros, 5 metros y medio, tengo una presión de 7 metros, llega todavía, ¿no? Pero me quiero asegurar para la época de estiaje, voy a construir mi tanque elevado, construir mi tanque elevado a 8 metros, no va a llegar el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una presión de 7 metros. No sé, pues entonces haré mi tanque un poco más, ¿no? 1 metro más abajo, que llegue a los 7, pero tampoco puedo estar, pues, ¿qué se llama? Tas con tas, como decimos, ¿no? 7 con 7. Recordemos que cuando el agua circula por las tuberías, pierde presión. Cuando el agua se encuentra con un codo, con una llave, etcétera, pierde presión. Entonces por ahí no me llega ni a los 6 metros en realidad. Entonces ya digo, ¿no? No, hago un tanquecito, mejor me hago un tanque subterráneo en la planta baja y apuro bomba cuando haya estiaje, ¿no? O si no, me hago un tanque subterráneo en la planta baja, una bombita a la parte alta, ¿no? Y cuando haya necesidad funciona mi bomba. Y así soluciono mi problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa la altura de presión. Y como les decía, los ingenieros manejamos eso. En cualquier diseño de agua potable, ya sea en la ciudad, en qué se llama, en el campo, para que ingrese el agua a una vivienda, a un edificio, etcétera, etcétera, la altura de presión es la medida con la que me voy a manejar. Bien, plano de carga hidrostático absoluto. Dice, las presiones pueden expresarse con referencia a un plano de origen arbitrario. Por eso es necesario determinar la posición del plano de carga hidrostático absoluto. Las más usuales son tomar como origen el vacío absoluto. En este caso, la presión se denomina presión absoluta. Y cuando se toma como origen la presión atmosférica local, se denomina presión manométrica. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo cambian los nombres dependiendo del plano de origen que yo tome. Aquí está, no me gusta a mí esta figurita, yo me he hecho aquí otrita, ¿sí? Yo me he hecho aquí, esta es mi figurita, la de acá. Lo que hemos leído en teoría es lo que está dibujadito acá. Si este es el vacío, el nivel que yo tomo, el vacío, ¿sí? Y aquí está mi fluido, ese es el nivel de mi fluido. Si yo quiero medir la presión, a partir del vacío, o sea, mido yo la presión desde el vacío, ¿no?, hasta mi líquido, mi fluido, para saber la presión que hay acá en este punto, ¿sí? Si mido desde el vacío se llama presión absoluta. Y si esa presión la mido no desde el vacío, sino a partir de la presión atmosférica,
se llama presión manométrica y presión manométrica. Apréndanse esa diferencia. Cuando hagamos ejercicios, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Bueno, bien. Vamos a ver los diagramas de presiones absolutas y manométricas. Fíjense, aquí están, las absolutas y las manométricas. Dice, las fórmulas 2,7, 2,8, 2,9 y 2,10, las que hemos determinado las presiones, son ecuaciones de rectas. Si las representamos gráficamente, considerando en el eje Y las profundidades H y en el eje X las presiones P, podemos representar los diagramas de presiones relativas, manométricas y absolutas. Entonces, este es mi diagrama de presión relativa, ¿no? Relativa. Entonces, yo tengo acá una línea, ¿no? Perdón, una línea que me representa la superficie libre, ¿ya? Este va a ser mi nivel de referencia. Voy a medir la presión a una profundidad H. ¿Cómo varía la presión? ¿Cómo varía la presión? Veamos la ecuación. ¿Cómo varía la presión? Acá está. ¿Cómo varía la presión? La presión relativa. Esta es la presión relativa, ¿no? Fíjense, presión relativa. ¿Cómo varía la presión relativa? Si H vale 0, la presión vale 0, ¿no? Si H toma un valor, entonces toma 1, mi presión va a valer 1 por el peso específico. Si vale 2, 2 por el peso específico. Entonces, es la ecuación de una recta, que va aumentando en función a la profundidad. Va aumentando en función a la profundidad. Y cuando llegue a su máxima profundidad, va a tener la máxima presión relativa. Sigma por H. ¿Cómo es la presión? ¿Cómo es la presión absoluta? A ver, vamos a ver. Presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. La presión atmosférica es una constante, ¿no? Entonces, si yo dibujo mi presión relativa acá, esta viene a ser mi presión relativa. Este triangulito es este. Si yo le sumo acá la presión atmosférica, que es una constante, voy a tener entonces la presión absoluta. Presión atmosférica más presión relativa. Bueno, esos son los diagramas de presiones que por ahí alguna vez nos sirven. Por ahí, no les digo que es de mucha utilidad, pero hay que saber. ¿Qué pasaría si hubieran distintos líquidos en un recipiente, ¿no? La cosa sería más o menos así, ¿sí? Aquí hay un líquido de un peso específico 1, aquí hay otro de un peso específico 2, de un peso específico 3. Entonces se maneja de esta forma y la presión total serían, ¿no?, estas expresiones. Pero a nosotros esto no nos sirve. Nosotros no mezclamos líquidos, nada, ¿no? O trabajamos con agua o por ahí, no sé, ¿qué más podemos almacenar nosotros aparte de agua? Por ahí construir un tanque, algo para gasolina, ¿no? Si tenemos la suerte de construir un gran recipiente para cerveza, para vino, pero nada se mezcla, ¿no? Entonces no nos sirve para nada. ¿Cómo mido la presión? ¿Y con qué mido la presión? La presión se mide con barómetros y con manómetros, que suelen estar instalados permanentemente en las máquinas o conductos a presión, como tuberías, depósitos cerrados, etc. Las presiones pequeñas y positivas se miden con piezómetros.
Para medir vacíos o presiones negativas denominadas succión, se utilizan vacuómetros. La diferencia de presiones entre dos puntos se mide utilizando manómetros diferenciales. La diferencia de presión muy pequeñas, las diferencias de presión muy pequeñas o precisas, para eso se utilizan micromanómetros. Se dará una breve descripción de estos instrumentos. ¿Ya? Vamos a ver la descripción de esos instrumentos. Aquí tenemos un barómetro. El barómetro sirve para medir la presión atmosférica local. Consiste en un tubo de vidrio cerrado en un extremo, ¿no? Aquí está cerrado, en este extremo, que se llena con mercurio. Llenamos con mercurio y luego se lo invierte en una cubeta que también contiene mercurio. El espacio situado encima de la columna, acá en esta parte, contiene vapor de mercurio, cuya presión a la temperatura ambiente es tan pequeña que puede despreciarse. La columna dentro del tubo logra equilibrarse con la presión atmosférica. Su altura se mide mediante una escala que generalmente está en milímetros, ¿no? Aquí hay una escalita, sí, en milímetros. Por eso la presión dice tantos milímetros de presión atmosférica. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros la presión atmosférica? Aquí hay una que se llama una descripción que no está muy bien. Tiene un error acá. Entonces me van a tener un poquito de paciencia. Yo lo voy a hacer a mano con mi mouse. No soy muy capo, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense acá. Yo tengo una altura Y1. Yo tengo una altura Y1 de la posición del mercurio en mi tubería, en mi tubo Y1. Tengo una altura H desde esa misma posición del mercurio, pero hasta el nivel de mercurio que está en la cubeta. Este nivel de mercurio, aquí dice, ¿no? Mercurio, en este nivel de mercurio está actuando la presión atmosférica. ¿Ya? Y voy a tener mercurio en una alturita Y2, en la cubeta de mercurio. Entonces, yo voy a tener acá un punto 1', un punto 2', que van a estar en la misma línea, y acá tengo este puntito 1' y tengo el punto 1. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Del fondo de mi tanque, de mi cubeta. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. Acá está. ¿Sí? ¿Por qué va a ser igual? Porque están en la misma línea. Están en la misma línea. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual la presión 1? ¿A qué va a ser igual la presión 1? La presión en 1, ¿sí? Que es esta, va a ser igual a la presión en 2. ¿Y a qué va a ser igual a la presión en 2? ¿A qué va a ser igual la presión en 2? La presión en 1 va a ser igual al peso específico del mercurio por su altura. ¿Sí? Por su altura. Entonces, presión 1 es igual al peso específico del mercurio por su altura. ¿Qué altura tiene? Y1. ¿A qué va a ser igual la presión 2? La presión 2 va a ser igual a qué? Va a ser igual al peso específico del mercurio por su altura, ¿no? Peso específico del mercurio por su altura. ¿Cuánto vale la altura? Y sub 2, ¿no? Pero
aquí actúa la presión atmosférica más la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho que la presión 1 es igual a la presión 2, yo puedo escribir, ¿no? Yo puedo escribir que el peso específico 1 por Y1, que es la presión 1, es igual a la presión 2, presión 2. Peso específico del mercurio, ¿no? Esto no está bien, acá no está bien. No es peso específico 1 porque estamos hablando del mismo líquido, ¿no? Peso específico por la altura Y2 más, más la presión atmosférica. Entonces, si yo quiero despejar la presión atmosférica, o perdón, determinar la presión atmosférica, porque aquí dice, ¿no? Sirve para medir la presión atmosférica, despejo la presión atmosférica, y esto a qué va a ser igual. Va a ser igual al peso específico, ¿no? Despejo un poquito, de Y1 menos Y2. Acá es igual Y1 menos Y2 a H, a la altura, ¿no? A la altura de la columna de mercurio en mi tubo. Entonces, la presión atmosférica es igual al peso específico del mercurio por la altura H que me marca este tubito que generalmente está en milímetros. Bueno, de esa forma es que yo puedo utilizar el barómetro para medir la presión atmosférica. Bueno, bien. Tubos piezométricos es otra forma de medir la presión. Aquí están algunos ejemplos de los tubos piezométricos. ¿Qué hacemos acá? Insertamos en una tubería por donde está circulando, ¿sí? El líquido, ¿no? Para nosotros generalmente es agua, ¿sí? Circula el agua por aquí y cuando llega a este tubito, el agua sube hasta cierto nivel, ¿ya? Entonces yo puedo medir la presión en ese punto A. Puedo medir la presión en ese punto A. ¿Sí? Aquí está. ¿Cómo puedo medir? Yo tengo acá la incidencia de la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica más peso específico del líquido que está circulando por la altura H a la que ha subido mi líquido. Si por acá está circulando agua, va a subir por aquí agüita, ¿no? Así es la cosa. Otra forma es con este piezómetro en forma de bastón. En forma de bastón. Entonces, ocurre lo propio. El líquido circula así y va a venir y va a ser una presión hasta cierto lugar. Entonces, yo puedo medir también de esta forma la presión en este punto B. Va a ser igual a la presión en A menos el peso específico del líquido por la altura H. Menos porque está por debajo. Cuando estemos estudiando vamos a ver también eso, ¿no? Está por debajo de mi nivel de referencia, ¿ya? Cuando yo trabajo por debajo de mi nivel de referencia, los valores de la presión se vuelven negativos. Cuando trabajo por encima del nivel de referencia, los valores de mi presión se vuelven positivos. Entonces, eso es un piezómetro. Hay también otros elementos que son los manómetros. Los manómetros son aparatos que utilizan los desplazamientos de las columnas líquidas para medir presiones. Entonces, aquí también, fíjense, la presión en este tanque, este es un manómetro. Entonces yo puedo medir la presión en cualquier lugar por el desplazamiento de este líquido.
¿sí? En este caso, el líquido ya no es el mismo del que se llama de, que estuviera acá, ¿no? O por esta tubería. Si por aquí está circulando, digamos, agua, yo voy a tener aquí otro tipo de líquido manométrico. Por eso dice aquí peso específico M. Puedo tener mercurio. Entonces el agua no, no va a marcar una altura como en estos casos, el agua, sino el agua me va a empujar el líquido manométrico y me lo va a desnivelar. Con esos desniveles es que yo mido la presión. Bueno, acá también hay otros ejemplos de manómetros. Fíjense, aquí tengo líquido manométrico, aquí tengo otro más complicado. Líquido manométrico 1, líquido manométrico 2 y cosas así. Y finalmente, lo, lo que nos interesa a nosotros, hay los manómetros que son como relojes, ¿no? Que ya nos dan directamente la medida de la presión. Es un reloj que me marca acá. Ustedes pueden ver, ¿no? Aquí yo veo en esta marquita interior están pulgadas de mercurio. Y en la parte externa está kilopascales. Entonces yo puedo medir directamente acá con un manómetro de Bourdon lo que es la presión. Bien, vamos a ver ahora nosotros las unidades de presión. Las unidades de presión son muchas, inclusive se emplean sistemas auxiliares combinando unidades de otros sistemas. En el sistema técnico se expresa en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, pero como es una unidad pequeña, se adopta un sistema auxiliar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es una unidad 10.000 veces mayor. En condiciones normales, a nivel del mar, es importante. La atmósfera estándar mide 760 milímetros columna de mercurio. Eso equivale a 10,33 metros de columna de agua o 10.336 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o 33,9 pies de columna de agua. En el sistema internacional, bueno, esto también es importante. En aplicaciones prácticas de la hidráulica, la atmósfera métrica vale 10.000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Eso equivale a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, a 10 metros de columna de agua, a 33,81 pies de columna de agua y a 735 milímetros de columna de mercurio, ¿no? Como son milímetros, ¿no? Milímetros, no hay mucha variación. Entonces, para los ejercicios nosotros podemos utilizar estos valores que son más prácticos. En el sistema internacional se tienen newtons sobre metro cuadrado, definida como la presión ejercida por una fuerza constante igual a un newton, uniformemente distribuida sobre una superficie plana de área igual a un metro cuadrado, perpendicular a la dirección de la fuerza. Esta unidad recibe también el nombre de Pascal, el newton sobre metro cuadrado, y 100.000 newtons sobre metro cuadrado se denomina bar. El bar se recomienda para sustituir a la atmósfera y al kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. El Pascal, que es igual a un newton sobre metro cuadrado, es un múltiplo decimal de la unidad del sistema internacional. Su valor práctico se toma como 10 newtons sobre centímetro cuadrado, que es el intermedio entre 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, que equivale a 9,8 newtons sobre centímetro cuadrado, y 10,1325. Entonces, entre ambos se toma 10. ¿Y qué podemos decir?
Un metro de columna de agua es igual a 10.000 newtons sobre metro cuadrado. Eso es igual a 10 kilopascales y eso es igual a un decibar. ¿Listo? Ahí tienen ustedes todas las equivalencias en el sistema internacional, ¿no? Y en el técnico que hemos visto. Aquí hay una tablita con las unidades para cada caso, si es que necesitan recurrir a ellas. Se recomienda trabajar con el sistema internacional. Se admiten algunas unidades de los otros sistemas como complemento del sistema internacional. Ese vendría a ser el técnico. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan acerca de lo que hemos visto? Claro que sí. A ver. Aquí está. Esta figurita de acá. Sí, Bueno, siempre hay que tener un nivel de referencia para medir la presión. ¿Sí? Ese nivel de referencia siempre es el vacío. ¿Ya? Siempre es el vacío. Entonces, si yo mido la presión en mi fluido que está acá a partir del vacío, esa presión se llama presión absoluta. ¿Por qué se llama presión absoluta? Porque estoy considerando también la presión atmosférica. ¿Sí? Estoy considerando la presión atmosférica. Pero si la mido a partir de otro punto donde no considere la presión atmosférica, o sea, ¿cuál vendría a ser la presión atmosférica? Esta alturita. ¿Sí? Aquí considero la presión atmosférica, entonces mido la presión absoluta. Si no considero la presión atmosférica, ¿qué estoy midiendo? La presión manométrica. ¿Ya? La presión manométrica. Esta es una forma gráfica de lo que hemos escrito acá. De lo que hemos escrito acá. Si yo estoy considerando la presión atmosférica acá, ¿qué estoy midiendo? La presión ¿qué se llama? Absoluta. Y si no considero la presión atmosférica, ¿qué estoy midiendo? La presión relativa. ¿Es lo mismo la presión relativa que la presión manométrica? Es lo mismo. Presión manométrica o relativa, o sea que había sido lo mismo, es el mismo nombre, o sea, no el mismo nombre, sino es la misma medición. Entonces eso va a cambiar dependiendo si tomamos en cuenta o no la presión atmosférica. Absoluta cuando tomemos en cuenta la presión atmosférica. Manométrica o relativa cuando no tomamos en cuenta la presión atmosférica. ¿Está claro? sí, gracias. Me alegro que esté claro. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bien, si se les ocurre alguna consulta, alguna duda, les salta alguna duda, recuerden que tenemos el chat. El chat nos tiene que servir para eso, ¿no? No solamente para citar a las que se llama, Dije, para los a las ejercicios, clases ¿qué sistema? o algún mensajito, alguna cosa, no para eso. También preguntemos, averigüemos, consultemos lo que no entendamos. ¿Listo?
Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de este tema. Que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho, por favor, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Chao, hasta Hasta luego. luego. Estén